parece. Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria. Parece que la resistencia crece. Entérate de las noticias sobre los juicios de lesa humanidad y la actualidad en materia de derechos humanos en estos minutos. Hola a toda la oyentada, hoy en Tomar la Posta queremos compartirles un reporte sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de comenzar con el informativo, queremos compartir los memoriales de la semana. Por un lado, desde el 6 de julio al 13 de julio de 1977 ocurrió la llamada Noche de las Corbatas en Mar del Plata, en donde hubo 11 desaparecidos, de los cuales 6 eran abogados y abogadas defensores de los derechos humanos. Actualmente, el 6 de julio es conmemorado como el Día Nacional del Abogado y la Abogada Víctima del Terrorismo de Estado. Por otro lado, el 7 de julio de 1972 se llevó adelante el primer rocazo en la ciudad de Fisque Menuco, mal llamada General Roca. Vecinos y vecinas armaron una pueblada exigiendo la renuncia del general Roberto Requeijo, quien por entonces era el gobernador de facto de la provincia de Río Negro. Es una semana completa de hechos que hacen a nuestras memorias locales, por eso mismo recordamos junto a ustedes que un 8 de julio de 2008 se condenó a perpetua a Darío Poblete, el policía que asesinó a Carlos Fuentealba. La causa Ferrari inicia su etapa de alegatos. Será el miércoles 8 de julio el alegato contra 8 acusados por delitos de lesa humanidad en Neuquén. Se trata de Sergio Adolfo San Martín, Jorge Héctor Di Pasquale, Emilio Jorge Sachitela, Carlos Mario Carreto, Hugo César Renés, Miguel Ángel Ferrari, Adolfo Mellao y Miguel Ángel Cid. La semana pasada tuvieron la oportunidad de hablar y solamente negaron haber participado de secuestros, torturas y desapariciones. La Fiscalía está integrada por el jefe de unidad fiscal, Miguel Ángel Palazani, asistido por David Maestre, Gabriela Schumacher y José Luis Sendagorta. La feria judicial interrumpirá el pedido de pena del equipo acusador, que terminará con el pedido cuando se reinicie la actividad el día jueves 30 de julio. ¿Qué sucede en el resto del país? En Mar del Plata, en el marco del juicio Subzona 15.3, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó 4 condenas a prisión perpetua por los crímenes cometidos contra 2 mujeres embarazadas secuestradas durante la dictadura. Por los casos de Nora Vargas y Liliana Lavalle, cuyos hijos nacidos en cautiverio aún son buscados, se volvió a poner el foco en los delitos contra las mujeres y las apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio. Podés leer los detalles de este alegato y las historias de las mujeres en el sitio quedigital.com.ar. Por otro lado, el lunes 6 de julio continuaron los testimonios y se amplió la indagatoria en el juicio Coordinación Nacional Universitaria CN1-2 de La Plata. También continúan los testimonios en la causa conocida como Orletti Pomar. Podés seguir ambas audiencias a través de La Retaguardia. Por otro lado, la causa Locasio 2 de Salta tendrá las palabras finales y veredicto el martes 7 de julio. Para el miércoles 8, en tanto, se esperan los alegatos en la causa por la apropiación del nieto 128 en Tucumán y más testimonios en el juicio Masacre de la calle Corro de Buenos Aires. Estas jornadas también se pueden seguir a través de las transmisiones que realiza La Retaguardia. Condenan a un policía y a un militar por crímenes de lesa humanidad en el circuito Camps. Ignacio Sarabia Day y Pedro Raúl Muñoz fueron hallados culpables de secuestros, torturas, delitos sexuales, robo de bebés y desapariciones forzadas. La jueza Karina Yabor y los magistrados Andrés Basso y Ricardo Basilico condenaron a prisión perpetua al teniente retirado Ignacio Sarabia Day y a 15 años de prisión al policía retirado Pedro Raúl Muñoz por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado contra más de un centenar de personas durante el gobierno de facto que comenzó el 24 de marzo de 1976. El juicio oral y público, que comenzó en julio del 2024, tuvo durante más de un año sentado en el banquillo al médico bonaerense Jorge Antonio Vergés, acusado
en esta ocasión del secuestro y las torturas sufridas por Jorge Julio López, testigo fundamental de toda la megacausa Circuito Camps. Vergés, varias veces condenado por apropiación de niños en esa causa, falleció sin recibir una nueva sentencia. El debate abordó 112 casos que alcanzan a 110 personas que estuvieron secuestradas en esa dependencia policial y a 2 víctimas cuyos casos quedaron asociados al conscripto desaparecido José David Aleskoski. La causa es residual del histórico Circuito Camps, que en 2012 terminó con la condena de 23 represores, entre ellos la prisión perpetua de Miguel Osvaldo Echecolás y Miguel Lamont Smart. El juicio llegó a esta instancia con 3 imputados: Muñoz, Vergés y Saravia Day, quien permaneció prófugo de la justicia hasta el 2017 y enfrentó a la justicia ahora por primera vez. Otros 2 represores que también habían sido elevados a juicio, los policías retirados del Cuerpo de Infantería Néstor Ramón Busato y Cecilio Reinaldo Gómez, fallecieron antes de llegar al debate oral por el que no pudo juzgarse en esta causa a la casa de la calle 30, donde fueron asesinados Diana Terugui y otras 4 personas, y donde fue apropiada la beba Clara Anaí Mariani, hoy todavía buscada por abuelas de Plaza de Mayo. Si querés enterarte más detalles sobre este caso, podés buscar la crónica de Ailín Bulentini en letrap.com.ar y también chusmear la página abuelas.org. Visita ocular a la comisaría 8 de La Plata. Un sobreviviente regresa 50 años después al lugar de cautiverio. Se trata de Adolfo Bergerot, que es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. En el año 2025, como parte del juicio por crímenes de lesa humanidad 1 y 60, Comisaría 8 de La Plata, volvió a uno de los lugares en el que estuvo detenido en 1976. Bergerot fue detenido como parte del grupo de la Cancha de Estudiantes, una acción de montoneros para abrir banderas de la organización en el partido de fútbol profesional entre Estudiantes y Huracán, el 16 de mayo de 1976. A 49 años de la Noche de las Corbatas, se recuerda uno de los mayores operativos represivos de la última dictadura en Mar del Plata. Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, fueron secuestradas 13 personas, en su mayoría abogados, laboristas y defensores de derechos humanos. 6 permanecen desaparecidas, 2 fueron asesinadas y 5 sobrevivieron. La historia también tiene un fuerte vínculo con Neuquén. El abogado Jorge Candeloro y su esposa Marta García se habían radicado en la provincia tras recibir amenazas de la organización de ultraderecha CNU. El 13 de junio de 1977 fueron detenidos por la Policía Federal en la ciudad de Neuquén, trasladados en avión a Mar del Plata y llevados al centro clandestino de detención conocido como La Cueva. Allí ambos fueron torturados. Marta García sobrevivió y se convirtió en una testigo clave del juicio a las juntas, en 1985. En sus declaraciones, relató que escuchó morir a su esposo durante una sesión de torturas y recordó que los represores les decían a los detenidos: ahora la justicia la administramos nosotros. Su testimonio fue fundamental para reconstruir lo ocurrido durante la Noche de las Corbatas, una operación represiva dirigida contra abogados vinculados a la defensa de trabajadores y de los derechos humanos. Con el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, varios de los responsables fueron condenados, mientras que otros murieron antes de recibir una sentencia definitiva. A casi medio siglo de aquellos hechos, el caso sigue siendo una de las causas emblemáticas del terrorismo de Estado y también forma parte de la memoria de Neuquén, desde donde comenzó el secuestro del matrimonio Candeloro.
La justicia federal citó a declaración indagatoria a Luis Antonio Martínez y Carlos Raúl Bottini en la causa que investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977 durante la última dictadura militar. La medida fue dispuesta por el juez federal Carlos Alberto Vera Barros luego de que el cuerpo médico forense determinara que ambos imputados están en condiciones de afrontar el proceso. Las indagatorias fueron fijadas para el 29 de septiembre. La investigación busca determinar si la muerte del obispo, presentada en su momento como un accidente de tránsito en Ramallo, fue en realidad un asesinato cometido en el marco del terrorismo de Estado. Ponce de León viajaba hacia Buenos Aires para entregar documentación sobre personas desaparecidas en su diócesis. Según la investigación, el obispo era seguido y amenazado por los organismos represivos y existen elementos que sostienen la hipótesis de que el choque fue montado para encubrir un homicidio. La causa fue reabierta luego de que en 2023 la justicia anulara la sentencia dictada en 1978 que había considerado el hecho como un accidente. Desde entonces, nuevos testimonios y peritajes fortalecieron la hipótesis de un crimen de lesa humanidad. Procesan a un exfiscal, militares y expolicías por asociación ilícita en Chaco. La jueza federal de Resistencia Chaco, Zunilda Nirenberger, procesó a 14 años de prisión por asociación ilícita en el marco de crímenes de lesa humanidad a funcionarios e integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. La medida alcanza al exfiscal Roberto Mazzoni, al ex jefe de guardia penitenciaria Pablo Casco, a los militares retirados Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, Tadeo Betoli, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol. También a los exintegrantes de la policía José Francisco Rodríguez Valiente, Jorge Ángel Ibarra y José Marín. Buscan restos de desaparecidos en el cementerio de Yala, en Jujuy. El cementerio municipal de Yala, señalizado como sitio de memoria, es escenario de un gran operativo de relevamiento y excavaciones en procura de encontrar e identificar restos humanos en el marco de una querella de familiares de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Jujuy. Antes de que finalizara la última dictadura cívico-militar, entre el 76 y el 83, se contaba con evidencia documental que daba cuenta de que en ese cementerio se habían inhumado víctimas de la represión ilegal. Recientemente, restos óseos de personas que habían sido enterradas en un sector conocido como Cementerio Viejo quedaron a la vista por acción del Río Grande, cuyas aguas avanzaron sobre el terreno. Eso agilizó la búsqueda. No sabemos qué hay, qué se va a encontrar, porque el río dejó a la vista. Habían una bolsa y restos óseos, dijo a este diario la jueza federal Karina Gregoraszczuk. En el marco de la Habeas Data, en mayo de 2006, el equipo argentino de antropología forense realizó excavaciones en este cementerio, aunque fue en otro sector, señaló la jueza. Ahora, el predio cercado para la búsqueda es cercano a la ribera del Río Grande. La jueza señaló que las querellas de familiares de víctimas fueron notificadas de los trabajos. Ellos iniciaron el expediente, los notificamos y les dijimos el trabajo que se realizará. Vinieron el primer día, estuve hablando con ellos y les dije que esto lleva mucho tiempo, explicó Gregoraszczuk. Los libros del cementerio registran una serie de ingresos de cuerpos sin identificar entre 1975 y 1978. A partir de 2011 se llevó adelante una segunda etapa de investigación y de exhumaciones. En 2012 se pudieron identificar los restos de Rubén Yáñez Velarde, cuya desaparición había sido denunciada en noviembre de 1975 en la ciudad de Salta. Además, se encontraron los restos óseos de otras 8 personas que siguen todavía sin identificar en resguardo del EAF. El trabajo en el terreno se viene llevando a cabo desde hace 2 semanas. Primero se preparó y delimitó el espacio donde se hará la búsqueda. Los restos humanos hallados están siendo exhumados para someterlos a pruebas con el fin de identificarlos. Podés encontrar la información completa expuesta por Mariana Mamani en página 12.
causa por la desaparición de Sergio Ábalos será elevada a juicio en Neuquén. La Cámara de Casación Penal confirmó el pasado 30 de junio la imputación de los 8 acusados que habían sido desvinculados de la desaparición del estudiante Sergio Ábalos, y la causa será elevada a juicio con los 19 procesados por su participación en el hecho en 2003 en el ex boliche bailable Las Palmas. Ábalos era oriundo de Picún-Leufú y vivía en las residencias universitarias de la capital provincial. Entró al ex boliche bailable junto con un grupo de amigos alrededor de las 3 a.m. y por última vez se lo vio entre las 6:30 y las 7 del 14 de junio del 2003. Sigue desaparecido. Podés ampliar la información de este caso que proporciona Shirley Herreros en diariorionegro.com.ar. El colectivo comunicacional La Retaguardia presenta en España 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, 2 volúmenes de crónicas sobre los procesos judiciales que investigan los delitos de lesa humanidad en nuestro país. La Retaguardia comienza en julio una gira por España para presentar su libro doble, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Se trata de 2 tomos de 25 crónicas cada uno, donde se recuperan testimonios de las audiencias de las causas que investigan los delitos de lesa humanidad, que este medio comunitario transmite además en vivo todos los días por su canal de YouTube. Este es nuestro Nunca Más. Para el Nunca Más nos tomaron testimonio y escribieron lo que nosotros decíamos, y acá estamos nosotros hablando, comenta Fernando Tevele, que le dijeron algunos de los sobrevivientes luego de leer los libros. Con la pluma de periodistas de la talla de Eduardo Anguita, Carlos Rodríguez o Martina Noailles, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado como Ángela Urondo Raboy o Ana María Cariaga, y especialistas como Pablo Yonto, Claudia Cesaroni y María del Carmen Verdú, entre otros autores, este libro hace que cobren vida solo algunos de los testimonios de los 80 juicios que ya fueron transmitidos y se encuentran disponibles en la página web de este medio. La Retaguardia ya cumplió 23 años de vida y actualmente cuenta con un canal de YouTube, un portal de noticias, programas de radios y redes sociales. Año a año, lucha a lucha, fueron consolidando su lugar protagónico para difundir e informar en vivo sobre los juicios por delitos de lesa humanidad. A partir de todas estas experiencias, a 50 años del último golpe militar, Tevele sostiene que desde el colectivo se propusieron publicar estos libros intentando abordar la mayor cantidad de temas que aparecen en los juicios sobre este periodo y con un criterio federal. Como un intento de llegar a las nuevas generaciones, recurrieron a la crudeza, pero también a lo básico en el modo de narrar los testimonios e intentaron apelar a la propia sensibilidad para seleccionar los relatos que querían transmitir. Entre la preventa y los primeros 20 días se agotó la primera edición del libro y actualmente llevan más de 1.600 ejemplares vendidos, que todavía pueden adquirirse a través de la página web. Luego de presentaciones en Mendoza y Bahía Blanca, durante el mes de julio un grupo de integrantes se prepara para hacerlo en Madrid, Barcelona, Valencia y en 3 ciudades de Asturias, con una nueva tirada editada de forma autogestiva en España. Una propuesta para repensar los crímenes de la dictadura con perspectiva de género. El 1 de julio, en el Auditorio Mabel Gutiérrez del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA, el académico español David Serrano Blanquer presentó Cuerpos Cautivos, Memorias Vivas, un libro de investigación centrado en las experiencias de mujeres que pasaron por centros clandestinos de detención durante la última dictadura. A partir de los testimonios de sobrevivientes, el libro explora las formas de represión específicas que atravesaron los cuerpos femeninos y recupera las redes de solidaridad, resistencia y memoria construidas en cautiverio. Junto al autor participaron Ana María Cariaga, Miriam Lewin e Iris Avellaneda, sobrevivientes que aportaron sus experiencias y reflexiones sobre la memoria, el testimonio y las experiencias específicas de las mujeres durante la dictadura. Serrano Blanquer es un investigador dedicado al estudio de la memoria y los testimonios de sobrevivientes de distintas experiencias represivas. Su trabajo se ha centrado especialmente en los campos de concentración nazis y el franquismo. Para su último libro decidió venir a la Argentina con el objetivo de reconstruir las historias de mujeres que atravesaron los centros clandestinos de detención
durante la última dictadura. En la presentación explicó que la idea surgió hace 6 años. En las investigaciones anteriores había trabajado con testimonios de mujeres en los campos nazis porque, según sostuvo, no solo le interesa entender qué significa haber sufrido el paso por campos de concentración, sino también cómo la experiencia de las mujeres estuvo atravesada por los silencios. El proceso fue largo, años de entrevistas y videollamadas con las sobrevivientes, y luego de encontrarse personalmente con ellas, expresó haber quedado absolutamente colapsado, incluso tuvo que interrumpir el trabajo por varios meses porque le era imposible continuar. En el prólogo, el autor retoma conceptos de distintos pensadores para analizar los puntos de contacto entre los centros clandestinos argentinos y otros sistemas represivos, como los campos nazis o la dictadura franquista. A partir de ahí, plantea que existen experiencias compartidas entre víctimas de distintas épocas y lugares del mundo, pero también que la condición de mujer atraviesa la situación de manera diferente y necesita de una mirada con perspectiva de género. Pero la presentación no fue solo sobre el proceso de investigación. Serrano Blanquer volvió a compartir la mesa con algunas de las mujeres de las que sus testimonios forman parte del libro. En una tarde fría en el Auditorio Mabel Gutiérrez del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Iris Avellaneda recordó su paso por el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Campo de Mayo y las consecuencias que esa experiencia tuvo en su vida. Iris Avellaneda es una histórica referente de derechos humanos y actual presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue secuestrada durante la última dictadura junto a su hijo Florial Negrito Avellaneda, asesinado, y desde entonces se dedica a la lucha por la memoria, verdad y justicia. A 50 años, Avellaneda asegura que la experiencia sigue estando tan latente. También destacó la importancia de seguir transmitiendo estas historias a las nuevas generaciones. En ese sentido, recordó una charla en una escuela primaria donde una niña le preguntó: ¿por qué vos no llorás cuando hablas de tu hijo? Ella respondió que ya había derramado demasiadas lágrimas y que ahora las que derrama son de alegría. Luego tomó la palabra Miriam Lewin, periodista de investigación, escritora y sobreviviente de la última dictadura militar. Estuvo detenida en los centros clandestinos de tortura y exterminio de la ESMA y Virrey Ceballos, y fue testigo en el histórico juicio a las juntas militares. Lewin retomó uno de los ejes centrales del libro, los puntos de contacto entre distintas experiencias represivas. Señaló que el esfuerzo que implica dar testimonio sobre ese infierno probablemente haya sido similar para las mujeres que sobrevivieron a los campos nazis, a pesar de las distancias y las diferencias entre los genocidios. Pero también destacó que las mujeres enfrentaron obstáculos particulares a la hora de contar lo que habían vivido. Recordó que durante mucho tiempo existió la idea de que las sobrevivientes habían hecho cosas terribles para sobrevivir y que por eso eran vistas como traidoras. Con vida nos llevaron, con vida los queremos, pero cuando volvíamos con vida éramos incómodos, habíamos atravesado el Hades y no habíamos salido de la misma manera que habíamos entrado, afirmó. Y citando a Primo Levi, sostuvo que nadie sobrevive a un campo de concentración sin algún tipo de concesión. Lewin explicó que esos prejuicios también existían entre las propias sobrevivientes. Nosotras mismas teníamos el estereotipo de que si algo te pasaba y no había sido con una pistola en la cabeza, habías dado tu consentimiento para que esto ocurriera, recordó. A partir de esa experiencia, vinculó esas formas de estigmatización con debates actuales sobre la violencia sexual, consentimiento y revictimización de las mujeres que denuncian. Por eso insistió en la necesidad de analizar los crímenes de lesa humanidad desde una perspectiva de género y recordó que durante muchos años muchas violencias sexuales quedaron invisibilizadas en los procesos judiciales. No se puede hablar de consentimiento en un centro clandestino de detención, sostuvo y agregó: si el crimen no es contra ellas, es contra la humanidad. Para cerrar, recuperó una de las preguntas que recientemente planteó Giselle Pelicot en el debate público sobre la violencia sexual. ¿De qué lado tiene que quedar la vergüenza? ¿De qué lado tiene que quedar la culpa? La última en dar su palabra fue Ana María Cariaga, psicóloga, investigadora y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético. Fue secuestrada en 1977 cuando tenía 16 años y estaba embarazada, y desde la vuelta a la democracia se convirtió en una referente en defensa de los derechos humanos y la visibilización de la violencia sexual durante la dictadura. Cariaga analizó cómo este libro, al igual que otros testimonios, investigaciones y producciones sobre la dictadura, permite volver sobre un pasado reciente que todavía nos involucra. Sin embargo, también remarcó la relación entre el pasado y el presente, al señalar que muchas de las estrategias de dominación desplegadas durante el terrorismo de Estado siguen estando en la actualidad. Es por eso que retomó la importancia del testimonio como una herramienta fundamental para construir memoria. Hay algo del decir del testimonio que justamente separa de los dichos de los que nadie se hace cargo, sostuvo y agregó: no es a mí ni me lo contaron, es yo lo sufrí.
Luego hizo referencia a uno de los conceptos que también aparece en el libro, la idea de los centros clandestinos como no lugares. Según explicó, se trata de espacios que vuelven aún más difícil la tarea de narrar la experiencia porque implican el intento de explicar lo inexplicable. También reflexionó sobre cómo muchas veces son los propios sobrevivientes quienes pueden entender con más profundidad a otros sobrevivientes. En esa línea citó al filósofo y sobreviviente del Holocausto Jan Ameri, quien ha sufrido la tortura ya no puede sentir al mundo como su hogar. Antes de cerrar, Cariaga volvió sobre la violencia ejercida sobre los cuerpos, pero también sobre los límites de ese poder. El último lugar al que ellos no pueden entrar es en tu cabeza, afirmó. Este libro no finalizó en una discusión, sino que Cuerpos cautivos, memorias vivas, la abre al recuperar testimonios de mujeres sobrevivientes y visibilizar experiencias históricamente silenciadas. El libro propone repensar los crímenes de lesa humanidad desde una perspectiva de género. Organismos de derechos humanos cuestionaron a la Federación Marplatense de Atletismo por mantener un torneo que lleva el nombre del abogado Jorge Luis de la Canale, previsto para el próximo 7 de noviembre. Según documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense y testimonios incorporados en causas por delitos de lesa humanidad, de la Canale había colaborado con los servicios de inteligencia y con la represión ilegal durante la última dictadura. También fue mencionado en los juicios por la verdad por su presunta participación en tareas de inteligencia y persecución de militantes. En democracia, de la Canale desarrolló una extensa carrera vinculada al deporte y fue una figura reconocida en el ámbito del atletismo marplatense. Sin embargo, en 2022, el Consejo Deliberante de Mar del Plata le retiró una distinción al mérito deportivo al considerar incompatibles esos reconocimientos con los antecedentes y las denuncias que lo vinculan al terrorismo de Estado. Ahora, la continuidad de un torneo que lleva su nombre volvió a generar polémica. Los organismos de derechos humanos sostienen que mantener ese homenaje implica desconocer las pruebas y testimonios sobre su presunta colaboración con la represión durante la dictadura. A 50 años de la masacre de Palomitas, organismos de derechos humanos realizaron un acto en Salta para recordar a 11 personas detenidas por motivos políticos que fueron asesinadas el 6 de julio de 1976 por fuerzas del ejército y la policía provincial. Las víctimas habían sido sacadas de la cárcel de Villa Las Rosas con el argumento de un supuesto traslado, pero fueron ejecutadas en el paraje Las Palomitas, en un crimen que la dictadura intentó presentar como un enfrentamiento. Durante el homenaje, los organismos destacaron que la masacre formó parte del plan sistemático de exterminio desplegado por el terrorismo de Estado y remarcaron que la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo pilares para fortalecer la democracia. También reivindicaron el proceso de juzgamiento a los responsables que permitió condenar a militares y policías involucrados y advirtieron sobre la necesidad de defender las políticas de derechos humanos frente a los discursos negacionistas y las vulneraciones de los derechos en el presente. Para profundizar sobre el significado de este aniversario y el legado que deja la masacre de Palomitas, puedes buscar la nota completa de Elena Corbalán en página 12. Nos despedimos hasta el próximo encuentro radiofónico de este informativo. Esto fue Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de jóvenes por la memoria.